Queridas hermanas, les saludo. Que la paz del Señor sea con todos ustedes, queridas hermanas y hermanos, estudiantes del seminario. Y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en estas sesiones de reflexión sobre teología. Vamos a revisar algunas cuestiones que me parecen relevantes. Son todavía cuestiones previas al conjunto de la temática propia de la teología. La sesión de hoy, lo que vamos a revisar es sobre la fe contemporánea. ¿Qué está sucediendo con los creyentes? ¿Qué está sucediendo con el conjunto de la sociedad acerca de la manera de relacionarse con lo eterno, con lo sagrado, con lo sublime? ¿Y qué perspectiva se ofrece en la actualidad o qué perspectivas estamos enfrentando en la actualidad? Eh, para esta presentación no tengo PowerPoint, pero voy a compartir un documento en Word, que va a ser igualmente nuestra guía en la reflexión del tema que vamos a abordar. El estudio se llama El futuro de la fe, pero no solamente tiene que ver con el futuro, es también una revisión acerca de las cuestiones esenciales con respecto de la fe. Y voy a hacer entonces a compartirles el tema. A la época en la que estamos viviendo se le ha denominado postmodernidad. ¿Qué significa el término postmodernidad? Em, el término postmodernidad es un concepto que teológicamente, no, filosóficamente, significó que la modernidad había sido ya superada, que la modernidad había sido rebasada. La modernidad es el conjunto de criterios de la racionalidad. El ser humano empieza a guiarse ya no tanto por lo mágico y no tanto por la idea religiosa, sino empieza a dirigirse por los criterios de la razón. Uno de los primeros libros que son como la marca, son el punto inicial en todo este proceso, es el libro de René Descartes, que se llama, o su concepto más bien, es el de cogito ergo sum, en latín, pienso, luego existo. Y la idea es que el ser humano es quien puede decidir sobre sí mismo y que lo fundamental es conocerse, es entender la realidad, es manejar la realidad, tanto del mundo material como del mundo de relaciones humanas, y que todo lo que yo pueda, en lo que pueda confiar, en la manera en que me pueda dirigir en la vida, tiene que estar basado por lo racional. Y la modernidad es un tanto el criterio de esta disposición. Solo por la razón puedo llegar a conocer, no tanto por no guiado ni por supersticiones, ni por dogmas, ni por fantasías, porque el mundo del medievo es un mundo atrapado en concepciones mágicas de la realidad, con la idea de que los objetos tienen alma o que todo lo que ocurre
son cuestiones directamente de los dioses, no solo del Dios cristiano, sino de los dioses. Cuando aparece un fenómeno natural, una tormenta, un rayo, la erupción de un volcán, este, una, un incendio en los bosques, etcétera, todo era como atribuido de una decisión de dioses o de gnomos o de duendes, de seres mágicos. Y la modernidad lo que trae entonces es la idea que puedo conocer la realidad por medio de la razón y me voy a basar en conocer, ¿verdad?, cuáles son los elementos que devienen en una cadena de causas. Cuando un fenómeno se presenta, ¿a qué se debe? Voy a tratar de encontrarle una explicación. Esto dice el ser humano de la racionalidad, el ser humano de la ilustración. Pero el tema de la posmodernidad es una postura en donde se sospecha de la razón, en donde se llega a establecer que la razón no puede conocerlo todo. La razón no lo entiende todo y no puedo depender de la razón, porque mi razón es imperfecta o lo que digo que es como razón en realidad es percepción, es opinión o es sentimiento. Y bueno, nos encontramos en esta época y por esto ustedes habrán visto cómo ha cambiado la experiencia religiosa o la práctica de la religión, porque el ser humano contemporáneo cambió. Eh, Quienes tengan poco más de 30 años de edad habrán visto algunas condiciones que han cambiado en las estructuras sociales o en la forma de experimentar lo sagrado o de ver el mundo en su conjunto. Por posmodernidad se define como la sensibilidad cultural sin absolutos. Esta idea de que no hay absolutos ni acerca de lo divino, no hay absolutos acerca de los valores, acerca de las comprensiones que se tienen del mundo, del contexto social, de la realidad, de las instituciones que se han forjado en las sociedades o de las afirmaciones culturales, porque una de los criterios es que la realidad se crea, la realidad se establece a través de la subjetividad humana. No es de que la realidad está dada, la realidad más bien se va conformando en el proceso del pensamiento, en el avance o desarrollo de las ideas, en los criterios que se establecen dentro de un determinado grupo. No hay absolutos. Se abandonaron las ideas religiosas, se abandonaron los criterios acerca de un Dios que gobierna el universo, que lleva al mundo hacia un plan final. Se han abandonado las ideas acerca de Jesucristo como un ser histórico y que sus propuestas pues son todas llenas de sentidos, llenas de significado. Se abandonaron absolutos acerca de lo que somos los seres humanos, la idea cuestionada de que somos más que lo biológico, somos más que un ente material, somos en realidad un conjunto de elementos subjetivos y que, bueno, finalmente cada quien puede decir cómo quiere ser visto. Puedes tener un cuerpo de mujer, pero quieres ser visto como hombre, o tienes un cuerpo de hombre, quieres ser visto como mujer, entonces tu criterio personal debe ser establecido, reconocido, y tienes el derecho de que los demás te vean como tú quieres que te vean. Se han abandonado estos absolutos.
no hay certidumbres, no hay certidumbres hacia dónde vamos, cuál es la meta o si el mundo tiene una meta en la historia, si tiene un propósito. No hay certezas acerca de lo que puedo y debo esperar de mi entorno, de las situaciones que pasan en mi alrededor o en mi interior tampoco porque no hay bases fijas. Se deleita el posmodernismo en la pluralidad, la idea de la verdad no es una sola, la verdad no es como tú la conoces, la verdad es como, como la querramos ver cada quien y nadie puede reclamar que tiene una verdad absoluta, sino que la verdad es lo que cada quien quiera creer. Por lo tanto, lo que existe en el ámbito social es esa pluralidad y que debemos vivir con esa pluralidad. La pluralidad es la idea de que todo tiene el mismo valor, todo cuenta, todo debe ser respetado, porque al final de cuentas nada es como am, de una condición diferente. Esto lleva a la idea de cuestionar la revelación cristiana, porque la fe cristiana plantea de que viene por una manifestación de Dios, que Dios mismo es quien se auto reveló, se declaró, se mostró al ser humano en la manera como quería ser conocido y lo que encontramos es que no hay ya ese reconocimiento de que provenga de una calidad distinta a las demás religiones. Y por eso, entonces, esta tendencia del pluralismo. Pero igualmente ese pluralismo que es relativizar todo, tiene ciertos cuestionamientos que podemos hacerlo y que en su momento lo vamos a hacer. Ah, y se piensa todo a través de la situacionalidad. Depende de dónde estás ubicado, es lo que dicen, depende de dónde estás ubicado, es la manera en que tú vas a pensar. Mm, esta esta anécdota de cuatro invidentes, cuatro personas ciegas a las que se les lleva a conocer un elefante y a uno se le pone tocando la pata del elefante, a otro la panza del elefante, al otro el cuerno, el colmillo y a otro la trompa del elefante y luego se les pide que expliquen y cada uno va a decir la parcialidad que tocó. Y esa parcialidad pues lo va a dar como si fuese el todo, pero en realidad estarían describiendo solo una parcialidad. Y así es como se toman lo que se tenían como grandes discursos de religión o grandes discursos culturales, se plantea ahora que todo viene de la situación en donde tú estás, que si naciste en Europa, una cultura judeocristiana, pues es lo que vas a reproducir. Que si naciste en Japón, una cultura religiosa del sintoísmo, o las propias divinidades regionales, pues es lo que vas a pensar. O que si naciste en Pakistán, en Afganistán, vas a tener una propia perspectiva de lo que tienen las culturas en esos lugares. Y que depende entonces de la situación de vida en la que estás, eso es lo que se va a desarrollar en tu pensamiento, en tus criterios. Y eso es lo que vas a afirmar como la verdad, ¿verdad? Si naciste en la India, pues vas a creer que tienes que ir por lo menos una vez en la vida a sumergirte en el río Ganges, aunque esté horriblemente contaminado, pero tendrás que ir. La idea de que a tus muertos tienes que quemarlos de una manera ritual y luego arrojar sus cenizas a ese río Ganges,
porque es como devolverte a la divinidad. Lo mismo, bueno, si naciste en una cultura vikinga, pues tendrás otra interpretación del mundo, otras preferencias, otras conductas y otras tendencias en la conducta de lo trascendente. Bueno, un poquito para plantear acerca de en qué situación estamos. Y nos toca en este contexto hablar acerca de lo eterno, de lo sagrado, ¿verdad? De lo sublime. El futuro de la fe tiene que ver entonces con comprender cuáles son las, cuáles son las características de la sociedad posmoderna. Y entre las características que tenemos son las siguientes. Hay una centralidad en la comunidad. Se abandonó el dogma, se abandonó el credo basado en la Biblia. A muchas personas ya no les importan algunos de los dogmas. No les importa qué dice la Biblia acerca de los muertos, acerca de las fiestas religiosas, qué dice la Biblia acerca de cómo será la venida de Jesucristo o qué habrá de ocurrir después de la muerte. A las personas lo que les importa ahora es la comunidad, es ese conjunto de relaciones que le da identidad, que le da también una pertenencia y que es el espacio de contención, es el espacio de ser acompañados, de vivir lo religioso en unidad de una comunidad humana, no el individualismo y la idea de que es muy importante estar en conjunto, en colectividad, pero colectividad local, mi comunidad visible, la comunidad específica. A nosotros todavía nos es muy importante la idea de tener una familia mundial, una familia internacional. A nosotros nos da un realce y un alto significado. Saber que tenemos una familia en distintos países. Somos una familia grande, pero a muchas personas ya lo único que le importa es su comunidad local, su específica comunidad local. Y ustedes lo pueden ver con las personas que se adhieren a un grupo, es el hecho de identificarse específicamente con ese grupo. Por otro lado, prima la experiencia. No es tanto la racionalidad, sino la experiencia. A muchos no les importa si las afirmaciones son verdaderas o no son verdaderas. Lo que les importa es qué experiencia te produce. Los rituales que se hacen en muchas comunidades de fe son rituales que no tienen una cosmovisión bíblica, no vienen de un sustento bíblico, pero hacen rituales bastante extraños o quieren repetir algunos actos que se hicieron en la antigüedad, así como se rodearon a las murallas de Jericó. Hay quienes rodean la manzana de la iglesia o quien rodea la ciudad. La experiencia de subirse a un avión y rociar con aceite la ciudad para liberarle de los poderes demoníacos
o la idea de echar aceite en una casa para liberarle de influencias negativas, o los rituales de matar un animal como una gallina y ensangrentarse con esta ave, la idea de depositarle sobre el animal una gallina, una cabra, los males que tenemos los seres humanos no tienen apego bíblico. Pero muchas personas dicen, pero es que a mí me trae sanidad, me trae bienestar, me hace sentir mejor, me hace sentir mejor lo que llaman la vomitada santa. Sí, si me provoco el vómito y digo que con eso echo fuera mi pecaminosidad, echo fuera los malos espíritus que me torturan, entonces la gente dice, no importa si no está en el texto bíblico, me hace sentir bien y esto es bueno. Ya mm, lo que priva es la experiencia. Me gusta o no me gusta, me agrada, no me agrada, me satisface, no me satisface. Antes las comunidades eran muy racionales. Los miembros de la comunidad cristiana querían comprenderlo, querían entenderlo y querían ver un fundamento. Querían que todo esto fuese en una lógica, en una explicación que se basara en datos. Pero hoy pareciera ser que eso no es tan relevante para muchos. Hay otra característica que tiene que ver con la subjetividad de la verdad. Porque también se entra a esta idea de, bueno, la Biblia lo dice, pero en realidad lo dice por tal o cual cosa. Por decirles un ejemplo, en las críticas que hay hacia la práctica de la homosexualidad, que en el texto bíblico son bastante claros, algunos intérpretes de la Biblia lo que han dicho es, no se cuestionaba la práctica de la homosexualidad. Lo que se cuestionó en el caso de Sodoma y Gomorra fue la falta de hospitalidad, la falta de esta benevolencia para atender a los visitantes, a los extranjeros. Y se va, por otro lado, la dirección de la interpretación. Entonces, se dice que la Biblia no prohíbe la práctica de la homosexualidad. Igualmente, las afirmaciones que hace Jonatán con respecto de David, de su cariño, dice que su amor era mejor que el amor de las mujeres y que, bueno, estaría hablando de un amor gay, un amor homosexual. Es que se toma muy fuera de contexto las frases, las explicaciones bíblicas y se llega a un criterio de que la verdad es algo subjetivo y se llega entonces a establecer un criterio de esto es verdad para mí. Puede no ser verdad para ti, pero es verdad para mí y mi verdad es tan verdadera como tu verdad y ya no importa elementos, elementos fijos, elementos sólidos para hacer afirmaciones verdaderas, sino se deja únicamente al criterio de es que es lo que creo, es lo que pienso, es lo que me imagino. Pero en esa subjetividad de la verdad pueden ocurrir enormes desgracias, enormes infortunios, ¿no? mm, Puede haber muchas tendencias equivocadas. La idea de que el fin del mundo iba a ser en el 2017 o iba a ser en el 2012 o no sé si hay actualmente
alguna predicación de algún año que esté próximo, en la cual algunos crean que el final de este estado de cosas esté por llegar. Pero la gente hace afirmaciones muy fantasiosas, muy especulativas y que dicen es verdadera. Pero eso hay que tomarlo siempre como especulativo y siempre con pinzas. Otro criterio de la sociedad posmoderna es la complejidad de la percepción humana. Pues, hace muchos estudios acerca de cómo percibimos, por qué percibimos imágenes, por qué las personas, cada quien percibe algo diferente, por qué a partir de que percibimos algo tenemos una conducta distinta y se hace énfasis en esta diversidad, ¿no?, de percepción. Como ya no es tanto lo racional lo que importa, no es tanto el mensaje en un lenguaje comprensible, entonces la liturgia, las prácticas religiosas, la alabanza, no se busca que tenga un significado estructurado, una lógica apegada a una argumentación bíblica. Lo único que se busca es que me produzca emoción, ¿no? Que me produzca emoción. Y como me produce emoción, entonces una frase la voy a repetir 40, 50 veces hasta que me produzca la emoción que el director de alabanza puede estar buscando. Y se maneja mucho la percepción humana. Por eso se manejan luces, se manejan sonidos, se manejan intensidades, se manejan colores, se manejan formatos, hay imágenes, hay símbolos, porque se busca que el criterio sea pues más o menos eh, concorde, sea acorde al objetivo que se está buscando. Otra de las características que vivimos es la fragilidad del progreso. Antes se tenía la idea de que con trabajo, con disciplina, con sacrificio, podrías estar progresando, estarías desarrollando, avanzando en los ámbitos de la vida. Hoy ya no se tiene esa certeza, porque hoy hay personas que hacen una carrera universitaria, tienen una formación de una profesión, pero no encuentran el campo adecuado para ejercer sus conocimientos. Entonces el progreso se ha vuelto muy frágil. Y lo mismo nos pasa en el ámbito religioso. Y lo que encontramos es una sociedad llena de ansiedad, una sociedad que se siente fracasada. Hay un filósofo de origen sudcoreano, pero que se ha educado en Alemania, Byung-Chul Han, que hace toda una explicación de la sociedad contemporánea y uno de sus libros se llama La sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio, el autor trata de explicar por qué muchas personas se sienten agotadas. Y se sienten agotadas, entre otras cosas, porque estamos exigidos a rendir, estamos exigidos a dar frutos, pero la verdad es que no damos fruto. No, no sucede, ¿verdad?, todo el fruto que se supondría que deberíamos dar, y nos sentimos oprimidos. Hay muchas personas que trabajan casi en los horarios que trabajaban los esclavos, trabajan de sol a sol incansablemente y viven en constante estrés y sienten que no alcanzaron todo lo que debían de haber hecho. Las personas que están en una empresa, las personas que tienen una dirección en una compañía
o que se exigen a rendir, a tener éxito, no lo alcanzan y viven con una ansiedad, con una frustración enorme, grande. Por esto es una fragilidad del progreso que repercute en que ustedes y yo convivimos con personas llenas de ansiedad, con una sensación de haber fracasado, porque no hay el contentamiento, no hay esta tranquilidad emocional de es todo lo que pude conseguir y lo recibo con agradecimiento y trataré de hacerlo lo mejor la siguiente semana. Es personas que viven atormentadas por la sensación de fracaso. El- un filósofo norteamericano escribe un librito que se llama La tiranía del mérito. Bueno, no es librito, es un libro bastante grande. La tiranía del mérito. Y nos explica, ¿verdad?, cómo a las personas contemporáneas se nos mete a una presión de alcanzar objetivos, de lograr metas. Am, Otra de las características es la irrealidad de los absolutos. ¿Verdad? Esta condición de que ya no podemos establecer como un absoluto, porque antes, cuando entablábamos un diálogo en la sociedad y decíamos, eh, si Dios lo permite o Dios mediante, vamos a hacer un plan para el próximo año. Para muchos es que no depende de Dios, o es que no hay Dios, o es que Dios no está determinando, es que Dios no gobierna. Y entonces lo sagrado, lo divino, va siendo empujado cada vez más hacia afuera, afuera del ámbito humano. Y por esto hay esta irrealidad de los absolutos. Otra característica es la enormidad de lo espiritual, porque eh, es interesante que ante la retracción de la razón, la idea de que la razón no lo puede explicar todo, de que no podemos alcanzar a comprender el mundo con el esfuerzo de la racionalidad, el mundo se ha vuelto más mágico, más mágico. Está esta idea, ¿verdad?, de que cuando un ser humano muere, se convierte en una estrella y luego en la noche ves la estrella y dices, ah, mi ser amado me está mirando desde el cielo porque se convirtió en una estrella. O la idea, ¿verdad?, de que los árboles en una condición de divinidad y abrazas el árbol y lo reverencias y lo honras y casi que le haces una liturgia y lo mismo haces con un río o lo haces con un volcán o la idea de que las construcciones de las sociedades antiguas como Machu Picchu o como acá en México tenemos varias regiones de las culturas mayas o de la cultura tolteca, la cultura olmeca, como Monte Albán, como Chichen Itzá, como Tulum, que todas esas son como tierras sagradas, son espacios de encuentros de lo divino, a veces de lo divino negativo, porque es como dominio de los demonios. Y esto habla de la enormidad de lo espiritual del ser contemporáneo, un ser que abandonó la razón, pero hay un resurgir de los dioses, pero son dioses más pequeños, dioses mucho más parciales, dioses más frágiles también, más vulnerables, son dioses más al acomodo de las personas. Esta idea de que en el Feng Shui hay ideas
sagradas o hay el encuentro con otra dimensión, y que si tienes que poner tu cabecera hacia en tal dirección o tienes que ponerte un vaso con agua en tal lugar o que debes usar ciertas flores para quitar todas esas fuerzas negativas. Habla de eso espiritual. No hablo de una espiritualidad verdadera, trascendente, sino de lo que las personas recurren como para darle sentido a sus experiencias cotidianas. Y finalmente, otra característica que también podemos anotar es la idea de la pluralidad en las opiniones sobre la vida. La idea de que no hay verdades, sino hay opiniones y que las opiniones personales son las verdades que importan, y que estas pues tienen que ser respetadas. Pero en razón de eso, pues hay muchas equivocaciones, hay muchos juicios que son prejuicios y muchas cosas que no tienen un sustento. Este, Creo que conocemos este mundo, lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos con muchas personas que siguen manejándose o que han adoptado esos criterios como parte de sus expresiones de vida. ¿Cuáles son los factores que están en crisis en el ámbito religioso? Bueno, por un lado, nos enfrentamos a admitir la temporalidad del ser humano, a reconocer la temporalidad del ser humano como un absoluto. Y lo que está ocurriendo es que se niega la visión de la eternidad. Saben que no solamente ocurre en en los ateos, no solamente ocurre en una sociedad secularizada, sino que ocurre en muchos que dicen que creen en Dios, pero no creen en la eternidad. Muchos creen en Jesucristo, pero no creen que haya una vida más allá de esta realidad. El tema es que al no creer que haya algo más allá de esta realidad, todo se relativiza, porque entonces las personas dicen, solo tengo esta existencia, ¿por qué voy a renunciar a lo que me gusta? ¿Por qué voy a renunciar a tener el placer sexual? ¿Por qué voy a renunciar a conseguirme un buen nivel de vida? ¿Por qué voy a renunciar a viajar? ¿Por qué voy a renunciar a comprarme lo que me gusta en ropas o vivir donde me gusta? ¿Por qué voy a esperarme para poder disfrutar algo? ¿Por qué tendría que dejar de lado ciertas cosas que me parece que son deliciosas, exquisitas en mi comida, en fin? Y no hay una visión de eternidad. Pero al no haber una visión de eternidad, todo se relativiza y además se pone en riesgo muchas cosas. Al no existir para la persona un referente ante quien ser responsable, el hombre se constituye en Dios para sí mismo. Y eso es muy lamentable. ¿Por qué? Porque la persona dependerá de un Dios tan frágil y vulnerable como lo somos cada uno de nosotros. Y para nosotros el énfasis debe ser puesto en una fe que oriente, que moldee la vida bajo la gracia y el poder de Cristo. Si no hay algo más allá, entonces Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, la muerte no ha sido superada. Si la muerte no ha sido superada, entonces nunca habrá justicia. Nunca habrá justicia. Justicia para las personas que han sufrido abuso. Nunca habría justicia
por las personas que cometen crímenes de lesa humanidad, nunca habría justicia para las víctimas de la opresión, de la violencia, para las víctimas eh, que han sido asesinadas de manera inocente. Nunca habría una justicia de equilibrio en el mundo por los corazones voraces que codician poseerlo todo, tenerlo todo y se apropian de la manera en que les viene en gana. Otro factor que está en crisis es que las expresiones religiosas no muestran una fe madura en un Dios verdadero, sino que muchas de las experiencias religiosas muestran más bien egoísmo, miedo y prejuicios. Porque ¿cómo entender que cada día haya más seguidores de lo que se llama la teología de la prosperidad? Una teología que afirma, tú puedes tener toda la salud y toda la riqueza que tú quieras con solo creerlo y pedírselo a Dios. Y listo, lo tienes. ¿Por qué? Porque esa teología describe lo que queremos en la naturaleza humana. En la naturaleza humana, lo que me mueve es el egoísmo, el miedo, los prejuicios y si eso es lo que me lo presentan como la promesa de Dios, entonces lo adopto ese modelo, porque entonces se santifica mi egoísmo, se santifica mi ambición, porque eso es lo que quiero. Quiero tener y tener y tener y cada vez tener más. Y entonces lo que este modelo, la teología de la prosperidad hace es declarar sagrada la ambición desmedida, en lugar de ver el modelo de Cristo de renuncia, de altruismo, de sacrificio. Y es cierto que Dios te da prosperidad, pero hay maneras de cómo Dios la da. No necesariamente que tú la consigues mm, manipulando a Dios. Dios te la da en el esfuerzo, en el trabajo, en la sabiduría, te la da en la disciplina financiera, tienes la prosperidad, pero no de otra forma. Y las experiencias religiosas más actuales, más que mostrar la realidad trascendente de un Dios de amor que se ha revelado en Jesús y que nos llama a una fe gratuitamente, para algunos, Dios desprecia los goces de la vida, odia lo festivo, lo bello, lo cálido, y en nombre de ese Dios se persiguen las manifestaciones alegres en la moda, en los valores morales, en el cuidado corporal, en los ritmos musicales, en la prenda de vestir y en otros aspectos, ¿verdad? Tenemos estos dos polos, estos contrastes en la sociedad contemporánea. Otro de los factores que están en crisis es el hecho de que la fe contemporánea, la fe de muchos religiosos, está llena de idolatrizaciones, está llena de imágenes idolátricas del Dios verdadero. En el Antiguo Testamento se habla de la idolatría y la idolatría puede manifestarse en dos maneras. Puede ser que adores a un Dios que no es Dios, como adorar un elemento de la creación o adorar algo que la propia persona se fabrique. Esa es idolatría, pero también es idolatría que adores de manera equivocada al Dios verdadero, que lo adores viviendo un clima de injusticia, que lo adores siendo abusador de tus hermanos o del prójimo. Y estamos frente a muchas idolatrizaciones de Dios. Y este es uno
de los desafíos que se tienen en la fe cristiana. ¿Cómo depurar la fe de todas esas idolatrizaciones? ¿Mm? La idea de que a Dios hay que adorarlo yendo de rodillas por kilómetros, o a Dios hay que adorarlo flagelándote, o a Dios hay que adorarlo decretando o sembrando, o a Dios hay que adorarlo arriba de una pirámide vistiéndote de blanco el día que es el equinoccio de la primavera o del invierno. Hay estas, estas tendencias, ¿no? Hay muchas otras que yo no menciono aquí, pero que ustedes conocen. El mundo es tan superfluo que nos estamos relacionando con imágenes, con ideas construidas en torno de las personas reales. Y la iglesia se esfuerza por resistir algunas tentaciones de las fiestas, como la Navidad, el Conejo de Pascua, el Día de Muertos y algunas otras festividades de carácter religioso. La iglesia busca depurar de idolatrizaciones. Otra cuestión que también es crisis es que estamos en una sociedad dominada por la vacuidad, es decir, por el vacío de significado y por hastío de la vida. Y eso pone en grave riesgo la construcción de una vida digna para todos, porque son las personas que se sienten con vacío existencial las que recurren a mitos para dar un valor, un autorreconocimiento, a mitos como el racismo, la idea de la supremacía de un grupo racial sobre todos los demás, o la idea de la supremacía de una nación por sobre todos los demás. Y esto tiene distintos matices, pero está basada en el conjunto de sociedades afectadas por el vacío de significado. Se salta el propio deseo del momento como lo único que cuenta y lo que determina la relación con los demás. La idea es, bueno, si tienes deseo de sexo, pues ten sexo porque es el impulso que tienes. Entonces, no te niegues el derecho, no te niegues el placer. Afirmamos, no es malo amarse a sí mismo, pero es muy triste pretender ser el centro del universo y despreciar todo lo que esté afuera. Y esto conduce a la soledad más aterradora en los seres humanos. Hoy, a pesar de que somos 8.000 millones de habitantes en el mundo, una de las enfermedades que tiene el ser humano contemporáneo es la enfermedad de soledad, derivado o que deriva a depresión. Son muchas las personas que se sienten solas, no comprendidas, sin amistades, sin compañerismo. Es la soledad de las multitudes. El peor aislamiento es permanecer tras las barreras que construimos para no ser tocados por otros. Y nuestro desafío actual consiste en romper el conformismo y los miedos para hermanarnos con los diferentes. La vida de Jesús para nosotros hoy, su relación filial con Dios y su acercamiento fraternal con los hombres y las mujeres de su época, es el modelo. En un mundo lleno de migrantes, muchos deben enfrentarse a estigmas o al trato de no personas, y a su vez la tendencia a vivir en su propia isla sin adentrarse en la cultura. La sociedad que puede formarse
es la de personas alienadas de los demás y esclavizadas de sus propios deseos, marginadas en islas por miedo al contacto con los diferentes. Pero el ser humano no se basta a sí mismo. Necesita de los otros para subsistir y para construir el futuro. Y necesitamos una esperanza transformadora que nos ayude a renunciar al egoísmo y la indiferencia. Y nuestras comunidades locales, por lo tanto, deben ser comunidades sanadoras, donde las personas se sientan comprendidas, donde se sientan protegidas, cuidadas, contenidas en sus problemáticas y tratadas con justicia y respeto, en donde tengan la posibilidad de ser importantes, de sentirse importantes, propiciando un ambiente donde todos quepamos. También consideramos que el concepto de dejarse guiar por los impulsos corporales sin oponer resistencia y negar los remordimientos por quebrantar los valores es peligroso. Eh, o sea que el ser humano ha abandonado los valores de la verdad, de la justicia, del honor, de la integridad y ha preferido otros valores. No es que se viva sin valores, pero ha preferido otros. Y entre esos otros valores, pues está el de su propio placer egoísta, su manera de estar construyendo su futuro a pesar de los demás o por encima de los demás. Y sin embargo, como seres humanos, somos capaces de actos nobles, pero también de los actos más denigrantes y perversos. Llama la atención cómo han crecido enormemente los feminicidios, el asesinato de mujeres por ser mujeres, por cuestionar el poder del marido o de un hombre, por cuestionar la forma de este, algunos hombres con una mentalidad trastornada y con una autoestima muy deteriorada, llegan a atentar contra el otro, contra la mujer, para que no le ponga el espejo de lo que es un ser miserable. Estamos enfrentándonos a cambios en los valores, porque muchas veces ya no se trabaja para resolver los problemas y se evade los problemas, entre otros en el ámbito del matrimonio. No se busca resolverlos, se evade y se separan las parejas y se conforman nuevas parejas, creyendo que a través de eso puede conseguirse soluciones mejores. Bueno, otra problemática es el concepto de lo santo, que está definido por los criterios de preferencias o de vergüenza o la conformación de tabúes de grupos culturales, ¿no? Este, en muchos grupos cristianos hay cosas que se restringen, que se pueden tocar, que no se pueden tocar. En algunas comunidades religiosas no se les permite que tengan un juguete de peluche, un muñeco de peluche. En algunas no se les permite que se tomen fotografías, en otras no se les permite que se dejen crecer el bigote, en otras no se les permite que usen una alianza matrimonial, en otros no se les permite que la mujer use pantalón, en otras que también argumentan
supuestos conceptos bíblicos, no se les permite que puedan ser políticos o que tengan una buena prosperidad económica, o no se les permite que eh, coman algo que les gusta, porque hay prohibiciones. En otras culturas, pues tiene otro conjunto de prohibiciones porque se consideran como tabú hacer esas prácticas. Creo que Jesús rompió los tabúes que tenía la gente y nos mostró lo que realmente era sagrado y lo que no era sagrado. Porque Jesús tocó leprosos, tomó la mano a los paralíticos, se sentó a la mesa con las personas que eran despreciadas en la sociedad, llamó a los discípulos que tenían oficios impuros, este, según los criterios del judaísmo, se acercó a mujeres en público y más también a mujer extranjera, tomó en brazos a los niños, que es algo tan maravilloso, tan tierno, tan extraordinario, y que hay culturas en las cuales todavía a los varones se les prohíbe que tomen en brazos a sus hijos. Lavó los pies de los seguidores, hablando de Jesús, y fue clavado en una cruz. Esa es la condición y la conducta que él tiene como modelo para nosotros. Y él es Dios, ¿verdad? Él es divino. ¿Qué Dios puede hacer eso? Solo Jesucristo. Hay otra proyecto que es problemático. Y es que la espiritualidad de nuestro tiempo está hecha a la medida del ser humano, la espiritualidad de lo que le gusta a cada uno. Si a ti o si a alguien solo le gusta cantarle al Espíritu Santo, pues le canta al Espíritu Santo. Si solo quiere cantarle a Cristo, pues solo a Cristo. Si solo quiere cantar letras contemporáneas o quiere repetir algunas frases que no tienen ni sentido, pero aparentemente son muy bonitas. La religiosidad se mueve por un emocionalismo, por el afecto, por lo sensible, todo por encima de si es verdadero, si es racional, si es lógico. Porque la espiritualidad es del grupo, la espiritualidad es de la comunidad, no tanto si puede ser mundial, si puede ser de todos, si puede ser algo global, se mira así como tribal. Y a eso nos enfrentamos en esta espiritualidad sincretista que mezcla los credos, porque mezcla los conceptos bíblicos con tradiciones de otros ambientes, de otras culturas. Y en esta espiritualidad sincretista, pues ocurren ma, muchas adaptaciones y muchas tendencias, como la forma de querer honrar a Dios, mugiendo como un búfalo o actuando como borracho o con toda esta idea de que los objetos pueden estar poseídos por demonios o mezclando con la astrología, mezclando con supersticiones que explican el mundo, con creencias y prácticas sobre el poder de los ritos, ¿verdad? Que uno puede encontrar, uno puede tener sanidad si se construye un altar de piedras y que pone uno una piedra encima de otra y que con ese altar ya va a superar el pasado y a hacer que el poder de Dios se manifieste de manera plena entre nosotros en el día a día. Y bueno, hay gente que tiene creencias tan extrañas, ¿verdad? Que no tienen ningún sustento bíblico.
o cristianos que creen en la resurrección y también creen en la reencarnación, ¿verdad? Todo esto como un sincretismo. Bueno, y termino con esta comparación entre fe moderna y fe posmoderna. La fe moderna era una fe intelectualizada que le importaba la razón, la argumentación, la lógica de las frases que explicaban un dogma. En cambio, hoy la fe posmoderna es emocional. Me siento feliz, y se siente el Espíritu de Dios, aquí se siente la alegría, la restauración. Tiene que ver entonces con la emoción. La fe moderna era una fe que le buscaba la coherencia, que tuviese una armonía, que tuviese un asidero correcto de causa-efecto, que la revelación fuese bien entendida. Se buscaba esta característica. Hoy se tiene un sincretismo. Hoy puede ser una mezcla de todo. Puede este, traer cristianismo con budismo. Puedes mezclar prácticas de las poblaciones indígenas, mapuche o de los incas, de los quichés o de lo que sea, como diciendo que toda narrativa, todo discurso tiene el mismo valor. La fe moderna tendía la tendencia a ser triste o sobria. Muchos de los himnos son himnos tristes porque tienen un contexto a veces trágico y hablan de esperanza en medio del sufrimiento. La fe posmoderna tiene una tendencia a ser festiva, como si todo está bien, como que todo lo que vivimos es bueno. La fe moderna era dogmática. Tenemos todos los puntos de fe y una historia de los puntos de fe y definición, ¿verdad?, acerca de distintos aspectos de la vida religiosa que se convirtieron en dogmas, se convirtieron en postulados de qué creemos sobre tal o cual cosa, sobre Dios, sobre el hombre, sobre la iglesia, sobre la salvación, sobre el futuro. Todo era un conjunto de dogmas, o sigue siendo, porque nuestra iglesia es una iglesia moderna, aunque hay comunidades locales que tienden a ser posmodernas. Mientras que la fe posmoderna es narrativa, está basada en contar historias, en crear un, una trama y llegar a un desenlace de los puntos. La fe moderna era sacrificial, implicaba renuncia, implicaba esperar, implicaba aprender a conseguir las cosas en la manera adecuada. La fe posmoderna se ha vuelto cómoda. Lo que busca es plenamente la comodidad, ¿ya? No lo sacrificial, no el ponerte de rodillas, sino el estar en una banca o en una silla acoginada. La fe moderna era perseguida. La fe moderna vivió enfrentándose a un mundo en donde aparecía como minoría o aparecía como lo diferente que debía ser eliminado. Y el mundo la am, presionaba constantemente, la hostigaba y el mundo parecía querer destruir esa fe y se enfrentó a esta condición de ser perseguida. En cambio, la fe posmoderna es una fe tolerada, ¿va? Es una fe tolerada, porque aquí en la fe posmoderna caben todos. ¿Quieres venir a cantar con nosotros, aunque tengas tu credo musulmán o tengas tu credo
de la religiosidad del Tahuantinsuyo, o tienes una religiosidad de de los pueblos quichés o del pueblo que sea, pues puedes venir, siéntete cómodo o no crees en Dios, está bien, no importa, siéntete cómodo, ¿verdad? Ven a adorar, ven a estar con nosotros. Se toleran las experiencias o las tendencias. La fe moderna era una fe oficializada, una fe que se declaraba, que se manifestaba, esto creemos, esto creo, esto me declaro. En la fe posmoderna es desconfiada, permanentemente desconfiada. Una fe moderna era comprometida, comprometida de por esta verdad vivo y muero, por esta verdad camino, por esta verdad me mantengo en pie. Es descomprometida, porque es como dice el filósofo Sigmund Bauman, que vivimos en una sociedad líquida porque no se solidifica, sino que es cambiante, porque lo que fue una verdad el año pasado, este año ya no es verdad, o lo que yo tenía como verdad el mes pasado, hoy ya no lo tengo como verdad. Es es una fe sin compromiso, porque puedo cambiar. Y cambio de un momento a otro, como cambiarme de una moda, como cambiarme de casa, como mudar, somos constantes también en la fe. Hay gente que va de una iglesia a otra iglesia. Está en una iglesia que parece calvinista, en una iglesia, luego se va a una iglesia presbiteriana, a una iglesia luterana, y luego a la iglesia católica y luego a la iglesia del judaísmo mesiánico. Y es realmente una fe que no tiene compromiso. Es como muchas personas no tienen durabilidad en los empleos. Yo lo veo aquí en la ciudad donde vivo, hay bastantes fábricas, pero he sabido que muchas personas no duran en los empleos. Duran 3, 6 meses, duran un año, 2 años y ya se van a otro y ya no les gusta y se van a otro y se van a otro. Y es un cambio constante, es una mudanza constante de empleos y hay mucha gente que así se muda de iglesias. En mi generación, las personas entraban a un empleo y allí se quedaban y allí se jubilaban y estaban 30, 40, 50 años, ¿verdad? Si eran maestros, si eran artesanos, si eran mecánicos, si eran de cualquier oficio o una empresa en donde laboraban, una empresa automotriz o una empresa de fabricar, no sé, computadoras. Bueno, hay gente que dura ahí toda la vida, pero hay otros que por meses nada más. Y esto también se está viendo en las iglesias. En mi generación te sentías llamado a vivir en una iglesia toda la vida, con las implicaciones que eso tuviera, pero te sentías comprometido. Hoy la gente no. Hoy la gente va migrando de una a otra, a otra, a otra, y es parte de las tendencias. La fe moderna era una fe que buscaba sentirse segura, segura en base a a los postulados, en base a los criterios, en base al contenido de su fe. Hoy es una fe prudente, solo como diciendo, bueno, sí, esto es lo que creo, pero nos podría cambiar, ¿verdad? Si llego a entender algo diferente. Una fe moderna era poco orante en la realidad, era poco orante. Los rituales o los tiempos de oración eran más escasos. Hoy la fe posmoderna es más orante. ¿Por qué? Porque como que busca más la experiencia del encuentro con lo trascendente. Bueno, estas son características que me parece oportuno comprender para poder establecer que cuando hablamos de teología, pues vamos a hablar de algo que es muchas veces re- este,
creído parcialmente o que puede ser abandonado muy, muy rápido. Pero igual yo creo, ¿verdad?, que necesitamos verdades porque es lo que nos da certeza, confianza y nos da estabilidad. Bueno, si algunos de los alumnos que están conectados tuviesen alguna pregunta, algún comentario, tendrían unos 5 minutos para abordarlo. De lo contrario, aquí estaríamos finalizando, pero les ofrezco la oportunidad de si alguien quiere preguntar algo o comentar algo. Bueno, entiendo. Eh, Espero que cuando tengan alguna pregunta, pues podamos abordarla con toda libertad y deseo que haya sido para ustedes esta presentación eh, accesible y también que les dé un ámbito de explicación para comprender el mundo religioso que estamos viviendo. Entonces aquí terminamos esta sesión y primeramente Dios nos encontramos el próximo viernes. Mientras tanto, mi deseo es que Dios les llene de bendiciones.